Bueno, entonces ahora vamos a avanzar en otra materia, porque la materia que vimos estaba asociada básicamente a problemas de medición, a problemas de confiabilidad, objetividad y validez. Y ahora ya tenemos que ir acercándonos cada vez más al tema del diseño de instrumentos de medición y de evaluación. Y para eso vamos a tener que tomar algunas características que se utilizan en general en las pruebas de ejecución y esas son las que vamos a revisar a partir de ahora. Estoy muy bien. Vamos a compartir pantalla acá. ¿Qué me pasó aquí? Veamos. Muy bien. Vamos a volver a algún ejemplo para ver cuán atentos estaban en esa clase, si algo comprendieron o algo revisaron. Michelle, por favor, dame un ejemplo de una prueba estandarizada. Mencionarla solamente. El test de Cooper. Muy bien. Muy bien. Bastián Aranguis, dame un ejemplo de una prueba no estandarizada. El salto largo que una vez me tomaron a mí. ¿Cómo fue ese salto largo? No, el salto alto, digo. ¿Cómo fue ese salto alto? Me pusieron sobre una plataforma que estaba conectada a un computador y te hacían saltar a pie junto a la más altura que puedas alcanzar. Claro, pero ese tiene un protocolo súper definido. ¿Ya? Porque esa prueba se llama squat jump, que debes permanecer 2 segundos en flexión y de ahí saltar. Esa es una prueba súper estandarizada, muy estandarizada. El Abalakov igual, y el salto contra movimiento también. Están estandarizados todos los que se hacen sobre plataforma de contacto. ¿Sabes cuáles no están estandarizadas? ¿Alguien lo puede ayudar o no? Arturo, Javier, ¿pueden ayudar a su compañero? Profe, igual podría ser el test de naveta, pero modificado. No.
¿no? Tiene que ser otro que sea como hecho por el mismo profesor. Más simple todavía, pues mucho más simple. O sea, no, en el ámbito de la actividad física no, pero puede ser como la PSU, profe. La PSU es súper estandarizada, pues. Ah, Se aplica en todo el país igual, a la misma hora y todo. Entonces, una prueba no estandarizada, por ejemplo, son las pruebas que le hacen los profesores a ustedes, por las pruebas teóricas, porque esas son del profesor para ustedes nomás, pero no se podría aplicar en otra población que no haya hecho el proceso que hicieron ustedes. ¿Ya? O cuando ustedes inventan una prueba, pero la inventan con su experiencia para el grupo que ustedes están haciendo intervenciones. Esa es una prueba no estandarizada. Y la prueba de ejecución estandarizada, la característica es que los datos van a ser igual, porque la prueba, como es estandarizada, se aplica igual en todas partes, ya sea en África, en China, en Estados Unidos, en Chile, en Chiloé, en Arica. En la misma prueba se aplica exactamente igual. Esa es una prueba estandarizada, que se conoce el nivel de validez y se conoce el nivel de confiabilidad de la prueba. Y las pruebas estandarizadas para aplicarla, las personas que van a aplicar la prueba, los evaluadores tienen que aprender la prueba, ¿ah? Practicarla y enseñarla. ¿Ya? Esa es una prueba estandarizada. La no estandarizada, bueno, usted la aplica como más o menos se le ocurre, la inventó, la diseñó, tiene algunas características. Si usted se acuerda, en las pruebas cuando hacían coreografías, ¿se acuerdan de las coreografías que hacían? La profesora o el profesor le decía, muy bien la creatividad. ¿Cómo se mide la creatividad? ¿Ya? Bueno, la profesora o el profesor tenía en su cabeza lo que era creatividad, pero ¿a ustedes le explicaron qué era la creatividad? Ustedes pensaban que creativo es ser algo diferente. Y a partir de ahí decían, hagamos algo diferente. Pero ¿cuánto es bueno algo diferente o cuándo no es bueno algo diferente? Te fijas que quedan muchas cosas en la incertidumbre. Esa es una prueba no estandarizada. ¿Ya? Bien, aquí van a tener que hacer un breve repaso. ¿Ah? El camino que nos queda adelante, porque ustedes son expertos en medir el producto. Por ejemplo, saben perfectamente cómo es la técnica de una posición invertida. ¿Saben cómo es la técnica? Y cuando la miden, lo que están midiendo es una habilidad técnica, porque no hay otro proceso que sea importante más que el producto, que haga la posición invertida de acuerdo a la técnica que está escrita, señalada en los textos, qué sé yo. Lo mismo cuando aprende un gesto técnico del atletismo, el salto largo, el salto alto, qué sé yo, la pasada de un testimonio en una carrera de postas, en el voleibol, cuando el golpe de dedo, la recepción, ahí la técnica es una, o puede tener una pequeña variación. Y lo que uno mide normalmente es el producto. Pero aquí quiero que me ayuden ustedes. Cuando el Arturo tenía que hacer salto del cajón, ¿qué le estábamos midiendo? ¿El producto o el proceso en la nota final? Arturo, cuéntanos brevemente cómo fue tu salto de cajón. ¿Qué fue lo que hiciste? Salta el cajón. ¿Cómo?
con una leve posición de sentadilla y impulsándome con los brazos. ¿Pero tuviste una carrera previa? No. No, pero estamos hablando de gimnasia. En gimnasia, ¿te acuerdas? Gimnasia. Entonces sí. Ya, hubo una carrera previa. Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo fue eso? Bueno, al principio me tuve que mentalizar ¿Por qué? y después porque no me sentía confiado para saltar el Perfecto, te cajón. producía ansiedad, te producía, Sí. claro, mucha incertidumbre, quizá un poco de temor, ¿no es cierto? Ya, Sí. muy bien. ¿Qué más? Bueno, después de eso, con el primer impulso hacia adelante para la carrera, ya me quité la incertidumbre y fui a la acción Ya, y apoyé mi brazo sobre el cajón para saltarlo. ya. Apoyaste tus manos con los brazos y los Sí. codos extendidos. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo fue la recepción? Bueno, la primera vez que salté, caí mal. Me fui de frente. Te fuiste de punta, de bruces, como dirían mis estudiantes de básica, de vuelta carnero, de voltereta. ¿Sí? Sí, eso mismo. Ya. Muy bien. Entonces, con ese ejemplo nos podemos dar cuenta que es muy fácil decir, bueno, él no cumplió con la caída, qué sé yo, pero nadie veía lo que él estaba sintiendo. Y eso es parte del proceso. Y eso el que enseña, a partir de su experiencia, tiene que observar que la persona no es una máquina de ejecutar, sino que es una persona que está aprendiendo algunas habilidades, algunas técnicas, ya sean esta deportiva o de otra naturaleza. Así que es cuando uno está enseñando y cuando uno está aprendiendo, lo que uno desea es que le midan el proceso. Porque hay personas en el mismo curso, en el mismo grupo, que llegaron sabiendo hacer el salto del cajón. Entonces, para ellos no era ninguna complejidad hacer el salto porque ya lo sabían. Entonces, el que evalúa, ¿qué está midiendo? ¿Está midiendo solo producto o está teniendo que medir o queriendo medir solo el proceso o el proceso? Esas son las cuestiones que se debe preguntar el evaluador, ¿ya? Por otro lado, estamos midiendo la habilidad técnica de algo que está predicho como es. La invertida se hace de esa manera, no de otra, ¿ya? El salto, el cajón se hace de esa manera, el salto alto o el remache o la recepción o la bandeja se hace de esa manera, no de otra. Pero cuando uno le enseña a niños que están aprendiendo, esa es una cuestión, pero la otra es cómo juega ese niño, cómo lo hace, cómo lo aplica, cómo aplica lo que está aprendiendo. Cuando te enseñan un baile, por ejemplo, la cueca, cuando te enseñan a bailar la cueca y te enseñan 3 o 4 pasos básicos, ¿cómo aplicas esos pasos durante el baile? ¿Es solamente repetir la técnica o aplicarlo de manera expresiva en el arte de bailar? Entonces, aquí es donde nosotros primero tenemos que preocuparnos por ver qué objetivos tiene mi evaluación. Por ejemplo, cuando midieron los 6 minutos, la carrera 6 minutos, ustedes midieron el producto, porque a partir del producto ustedes van a tener que tomar decisiones.
Y aquí algo súper importante. La persona que hizo la prueba de 6 minutos sabía correr, usó ropa apropiada, zapatilla apropiada, el terreno donde corrió, se desplazó, era un terreno plano, era una superficie cómoda o era una superficie muy blanda. Entonces, a veces hay que tener todas estas consideraciones cuando uno mide. Como experiencia le puedo decir que hay personas que cuando van a los consultorios médicos, basta con que le apliquen el fonendoscopio, el estetoscopio, solo eso hace que se acelere el pulso en las personas, porque no tienen costumbre de ver esos aparatos. Y a veces los estetoscopios antiguos eran súper helados y te lo ponían sobre el pecho, sobre la espalda, y eso mismo ya te producía un aceleramiento o una disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, hay que preocuparse de que cuando estamos midiendo a personas, las condiciones en que las medimos deben ser de lo más amigables posible, que no les genere tensión, ¿ya? Lo mismo cuando las personas ven para tomar la presión, ven los aparatos que le instalan, un aparato en el brazo, en el antebrazo, en la muñeca, y todo eso ya le genera un nivel de tensión que aumenta la tensión arterial. Cuando usted diseña una prueba, también debe preocuparse de eso. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver unas pruebas que son llamadas pruebas analíticas, que sobre esto ya nos vamos a comenzar a desarrollar el próximo jueves en detalle, que vamos a ver una parte práctica y después vamos a ir a esto. Por ejemplo, vamos a ver la posición invertida. La posición inicial puede ser muy buena, buena o deficiente. Estos ejemplos que estoy sacando yo son de la vida real, los tomé de algunas personas que estaban enseñando la posición invertida y esto eran las pautas de observación que utilizaban. Así que esto lo estoy tomando de la vida real. Aquí está el nombre del alumno, Valentina Yáñez, Vicente, Javier, la Indra, qué sé yo. Venga para acá, señorita Valentina. Y yo mido posición inicial, 3, 2 o 1 punto. ¿Cómo era la posición inicial? Apoyo de mano, 3, 2 o 1. Elevación de cadera, 3, 2 o 1. Llegada a la vertical, 3, 2, 1. La bajada o el descenso, 3, 2, 1. La posición final, 3, 2, 1. Y aquí al final debe ir a aparecer una columna que debe sumar para ver cuántos puntos obtuvo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 3, de un máximo de 18 puntos, cuántos puntos obtuvo para después incorporarlo a una escala de calificación. Javier, ¿qué te parece esta pauta de apreciación para medir la calidad de la posición invertida? Buena, me parece, porque lo va detallando como en cada fase de la ejecución y ahí uno lo va calificando. Bien. Bastián, ¿qué te parece? Me parece igual buena, pero creo que falta un poco de detalle. O sea, por ejemplo, ¿cómo nosotros sabemos si la posición inicial merece un 3 o un 2 o un 1 en este caso? Ya, muy bien.
Buen aporte. Vicente, ¿qué te parece? O Bastián. Bien, profe. Bien. Aparentemente tiene una buena facha esta pauta de observación. Sin embargo, fíjate que tiene, por ponerse de pie de manera derechita, le dan 3 puntos. Y por terminar de manera derechita, 3 puntos. Es decir, sin haber hecho nada, solamente por estar derechito, ya tiene 6 puntos. Lo mismo que llegar a la vertical, es decir, a la posición invertida, y elevar las caderas. Y aquí tú te das cuenta que elevar las caderas y llegar a la posición vertical es mucho más complejo que ponerse de pie al final o al comienzo. Y ahí nos damos cuenta que no todos los componentes, no todos los indicadores deben tener el mismo valor en una pauta de esta característica. Porque yo convengo que esto podría costar 3 puntos, ya bien, regular o mal, pero ¿quién se para mal? ¿Ya? Apoyar las manos. Es que existe la posibilidad de no apoyar las manos. Entonces, esos son los elementos que debe tener el profesor, y lo dijo ahí su compañero. Necesitamos tener un poco más de detalle para saber qué es correcto o qué es incorrecto. Y a partir de ahí, comenzar a tomar decisiones y a partir de ahí, poner puntajes. Veamos otro ejemplo. También de la vida diaria. Este es un remache frontal en voleibol. Y aquí fíjate que 1 es malo y 5 lo hace de acuerdo a lo solicitado, que es muy bueno. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando hace la carrera, uno dice, bueno, aquí en la carrera tiene 2, 3, 4, 5. Posición correcta para el rechazo, 1, pero además le asigna ponderaciones. Y te fijas que el rechazo tiene ponderación 4, la suspensión 4 y el golpe 5, la caída 3. Entonces, si aquí obtiene un 3, se multiplica 3 por 3. Si aquí obtiene un 3, es 3 por 5. Y ese es el puntaje que se le va asignando acá. ¿Qué les parece esto? Valentina, ¿qué te parece esta pauta? Indra, ¿qué te parece esta pauta? Disculpe, profe, ¿qué me dijo? ¿Qué le parece esta pauta de apreciación, esta escala de apreciación? Específica, muy específica. ¿No es cierto? Para ser tan técnica, es demasiado específica porque el golpe de un observador entrenado tendrá tanta capacidad de ver todo esto. O mejor lo que debería hacer el observador es videograbar esto y después llamar a la persona y decirle, mira, tu carrera debe mejorarla. Porque ¿cuál es el objetivo de estas pautas? Uno es hacer un diagnóstico para ver cómo lo está haciendo la persona. 2, de carácter formativo,
para que la persona aprenda. Que es lo que yo más predico. Denle más valor a los formativos. O sumativo, para finalmente calificar a la persona y decirle, ¿sabes qué? Tiene una nota, tiene una calificación, pasa a la selección o no entra a la selección, etc. Pero yo prefiero, en términos educativos, que la persona aprenda dónde está su error, que se vea, ahora hay tecnología para eso, para que mejore y practique aquello que le falta. Porque si sigue haciendo esto, probablemente siga cometiendo el mismo error, porque el problema a lo mejor está en la suspensión. Pero para tener una buena suspensión hay que tener una excelente condición física de saltabilidad. Y mejorar la saltabilidad demora meses y a veces años. Entonces puede que aprenda el golpe correcto, pero a una altura apropiada para él, no a la altura oficial de la red de voleibol cuando un niño tiene 12, 13 o una niña tiene 12, 13 que le queda muy arriba, sobre todo aquellos que somos más pequeños porque nos cuesta más. Entonces, estas son consideraciones que debemos tener cuando diseñamos pautas o escalas de apreciación, ya sean analíticas o globales. Estas dos que hemos visto son analíticas y vamos a profundizar en ellas ya a partir del próximo jueves en el cómo se construyen y cómo se diseñan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, profe. Ya, resumamos. El próximo lunes, hasta las 00 horas, es decir, tienen todo el día lunes para hacer llegar al IAULA su informe. ¿Ya? No hay problema. Durante esta semana me pueden hacer llegar sus avances para que yo les pueda ayudar y hacer alguna sugerencia o alguna corrección si es que fuera necesario. Y el día jueves, si es que todo va bien, nos juntamos a las 8 de la mañana. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces cuídense mucho y nos vemos el próximo Profe. jueves. Dígame, Es que yo tengo una duda aún. dígame. En el test de la milla, usted puso una tabla de valoración para ver si estaban bien o todo eso. Sí, Y en el test de los 6 minutos también, pero cuando mostró el de los 6 minutos, mostró la misma tabla de valoración de la milla. ¿Es la misma para ambas? no, no es la misma. Ahora le agregué lo que les mandé, otra tabla de valoraciones. Ah, ¿Ya? ya. Es parecida, pero Entonces, no es la misma porque una es para personas de muy baja aptitud física. ¿Ya? ya, Así ya, que ahí profe. revisen la información que les mandé. Si necesitan más información, no duden en pedírmela, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Listo, que estén muy bien. Un Chao, abrazo, profe. cuídense mucho. Chao. Igual. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Chao.